has suplido todo conforme a tus riquezas en gloria, porque todo está suplido, Señor, porque tú ya pagaste el precio completo, te hiciste pobre en esa cruz para que fuésemos enriquecidos, pero enriquecidos con un propósito, el participar con el propósito eterno tuyo. Gracias, Señor, porque no nos negamos al conocimiento, al contrario, tenemos y declaramos que tenemos un corazón humilde para ser receptivos a tu palabra, receptivos a este maravilloso evangelio eterno manifestado en Cristo Jesús. Estamos receptivos para seguir oyendo tu voz, Espíritu Santo, que siempre glorificas a Cristo Jesús. Nunca vas a glorificar las obras del hombre, sino siempre la obra de Cristo. Gracias, eterno Dios y maravilloso, que decidiste habitar y hacer morada en nosotros. Venir a habitar por una eternidad. Mientras estemos en la tierra seremos ese templo glorioso tuyo, ese altar tuyo, Señor. Gracias por hacernos reyes y sacerdotes, por administrar las cosas y darnos ese privilegio de administrar las cosas del reino a través de tu gracia maravillosa y darnos a conocer las riquezas de tu gracia, Señor. Gracias por un año más de vida que nos da la oportunidad de poder vivir esa vida maravillosa en gozo a través de ti, Cristo maravilloso. Gracias por este 2023, fue un año maravilloso, pero creemos que 2024, conforme tú sigas incrementándote en cada uno de nosotros, veremos mayor gloria manifiesta, porque tú eres nuestra gloria, Cristo Jesús. Pero tu expresión es la gloria manifestándose aquí en la tierra, en cada área de nuestras vidas, Señor. Gracias por ser saciados de larga vida para cumplir ese propósito eterno y participar de esa maravillosa herencia en Cristo Jesús, por hacernos coherederos con Cristo. Gracias, maravilloso Rey, te adoramos por tu fidelidad y por tu amor. Declaramos que tenemos la mente de Cristo, pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos tu iglesia, tu cuerpo aquí en la tierra, Señor, y tú eres nuestra cabeza y nuestra única autoridad. Gracias, Señor, por cada ministro en toda la tierra que nos educan, que nos enseñan y nos edifican, por cada pastor y maestro que enseña tu palabra, Señor, y aquellos que no enseñan este glorioso y maravilloso evangelio, aquellos yo declaro espíritu, sabiduría y de revelación en ellos, que se alumbren los ojos de su entendimiento, Señor. Esa es mi oración, para que ellos puedan venir y se abra ese entendimiento y puedas venir a conocerte, para que tú te reveles a ellos a través de tu palabra. Gracias, Señor, gracias por esa mente maravillosa de Cristo manifestada. Todo argumento mental, fortaleza mental de la mente natural que se levante contra el conocimiento tuyo y de tu palabra, Señor, lo derribamos en el nombre de Cristo Jesús. Derribamos todo aquello que está interfiriendo para que no pueda esa mente recibir este maravilloso y nuevo pacto en Cristo Jesús. Gracias, gracias, Cristo, por esa formación gloriosa de cada día. Gracias, porque nuestro anhelo es expresarte esta humanidad que está en tinieblas, Señor. Por eso creemos que 2024 será un año poderoso en ese sentido, Señor, de evangelismo, de poderío y de majestuosidad, donde tú nos diriges, nos guías, Señor, para ser llevados por ti, para ser guiados por ti, Espíritu Santo, y para que Cristo se exprese a través de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, en nuestras emociones. Seas tú, Señor, dominando y controlando aquí en la tierra. Gracias por la oportunidad de vivir, por esta oportunidad de vivir sanos a través de tus heridas, Señor. Gracias, gracias, porque cada día nuestro ser interior se va renovando, pero sabemos también que el externo hay la posibilidad también de ser recuperados, Señor, para tener órganos nuevos, Señor, funcionales, y podamos también ser testimonio para cada persona en esta humanidad. Podamos ser testimonio también para llevar tu palabra, y podamos ser testimonio también para exaltarte, honrarte donde quiera que estemos. Gracias, porque terminaremos este año con gloria y comenzaremos 2024 con gloria. Gracias, porque siempre estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días estás con nosotros, Cristo.
Gracias, precioso Rey. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos y cada uno de ustedes que estamos acá reunidos y los que están también por Facebook. En nuestra página Fe y Poder Guadalajara estamos transmitiendo Nuevo y Único Pacto, Iglesias Cristianas de Guadalajara. Estamos transmitiendo Cristianos de Jalisco. Estamos transmitiendo a través de Fe y Poder Guadalajara, Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Así es que si tenemos la oportunidad de compartir la palabra, compartámosla a través de estos medios, que vamos a edificar y ayudar y a librar a alguien. Cada vez que escuchamos el Evangelio siempre hay algo que, aunque no lo notemos, siempre vamos creciendo en Cristo Jesús y Él va creciendo en nosotros. Más que nada esa es la idea principal, que Él crezca en nosotros, se manifieste a través de nosotros y esa mente de Cristo pueda literalmente expresarlo a Él. Cuando nosotros lo expresamos a Él, créalo que nada va a fallar. Aquí en la tierra, literalmente, si lo expresamos a Él o Él se expresa a través de nosotros, permitimos que esta alma sea renovada, transformada, entonces cada cosa que se vio en la tierra cuando Cristo Jesús anduvo sobre la tierra es lo mismo que podemos ver ahora en el cuerpo de Cristo que estamos sobre la tierra. Muy bien, cada persona que nos ve en los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, sean todos bienvenidos, bendecidos en Cristo. Un abrazo para cada uno de ustedes. Reitero, acá tienen una familia en Cristo Jesús en Jalisco, México. Y cada persona también que nos va a ver de manera diferida a través, no nada más de Facebook, sino también de las páginas Fe y Poder Guadalajara de YouTube. También usted puede también tener acceso a la página YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde usted también puede ver las enseñanzas. ¿Ok? Muy bien, pues estamos prácticamente cerrando, presencialmente hablando. Estamos cerrando las enseñanzas de este año presenciales, pero vamos a hacer el esfuerzo por ahí donde quiera que andemos, a lo mejor bajo un paisaje, sea montaña, sea el mar, pero vamos a tratar de transmitir por lo menos los viernes en el transcurso del día, y bueno, son unas fechas importantes, familiares, donde podemos disfrutar esa comunión con nuestras familias. Es maravilloso poder tener por lo menos en la familia que tenemos sin Cristo Jesús, por lo menos en esas fechas tienen algunos paz, ¿no? Algunos tienen paz en su corazón. En otros casos es medio, se ponen muy sentimentales en estas fechas. No sé si sea por el tiempo de que a lo mejor extrañamos a familiares o que familiares vienen de afuera, nos visitan, etcétera, ¿no? O que vamos a visitar familiares, no sé. Pero a mí me gusta muchísimo esta fecha, muchísimo me gustan estas fechas. Quisiera que todo el año fuera así, porque a mí me gustan mucho las luces, me gusta el arbolito de Navidad para los cristianos Grinch, ahí que nos ven también por internet. Me gusta el arbolito de Navidad, ver esas luces en las casas. Ayer fuimos al centro de Guadalajara y está todo iluminado. Está precioso, vayan, les recomiendo que vayan al centro de Guadalajara. Está precioso, precioso está. Me tomé una foto con Santa Claus. No se crean, me la tomé de lejos porque me cobraron 100 pesos. Y como unos se estaban tomando, ya dije, pues aquí está Santa Claus. 100 pesos cobraron por la foto, no, digo, mejor me la tomo de lejos. Pues está precioso, hay muchas actividades, hay muchas personas, está llenísimo el centro de Guadalajara, pero la verdad es que a mí me encanta el centro de Guadalajara, me gusta muchísimo. Y más en estas fechas, pues que está todo iluminado, está todo muy bonito, ¿no? Entonces, para las personas o cristianos acá religiosones, pues no les gustan estas fechas, no les gustan y no las festejan, y todo el tiempo usted los va a ver con cara de amargados. Ese es el problema, pues siempre los va a ver con cara de amargados. No festejo la Navidad. ¿Y qué festejas? Pues festeja los cumpleaños, no, tampoco, porque ese día le cortaron la cabeza a Juan el Bautista porque era el cumpleaños de la esposa de uno de Herodes, creo, ¿no?
Y por eso no festejan cumpleaños, luego, literalmente son personas que no viven una vida disfrutando una vida. ¿Por qué no en Cristo Jesús disfrutar esas luces maravillosas que se ponen en estas fechas? ¿Por qué no disfrutar este tiempo con la familia? ¿Por qué no disfrutar? Entonces, regularmente esas personas siempre andan así. Pues yo tengo familia que no festeja la Navidad. Tengo familia porque la excusa de ellos es que Cristo no nació el 24, pues es obvio que no nació el 24, ¿no? Pero si entendemos que vino un Salvador hace 2000 años, 2020 años, 2000 años, ¿no? Un poquito, ¿qué será? 2000 y feria, pues años. Si entendemos que vino un Salvador a rescatarnos y a morir y librarnos de las tinieblas y derramar su sangre, o sea, si murió es porque nació, ¿entiende? Entonces la venida de Él debe de ser algo que debemos de celebrar, ¿ok? Ahora, es importante pues que haya una unión más familiar, una convivencia, conviva con su familia, disfrute de su familia, porque cuando se vayan de esta tierra, pues ya no los va a volver a ver hasta que usted se vaya al cielo también. Entonces disfrútelos mientras estén en la tierra, disfrute de su familia, disfrute mientras tenga tiempo. No, trate de no pelearse con su familia, con sus hermanos, con sus primos o algo, no ande peleado ahí, mucho menos por bienes, ¿no? Yo conozco parte de mi familia, primos y eso, andan peleados por una casa de una tía que se murió intestada, y murió y la casa quedó intestada, y andan peleándose como perros y gatos para poder rescatar un poquito de dinero de esa casa. Póngase a pensar, o sea, pelearse por dinero, no entienden ni la gracia, ni el favor, ni lo que Dios puede manifestarles y proveerles, ¿no? Entonces es buen tiempo para disfrutar, es buen tiempo. Digo, a mí me encantan las luces, mucho, me gustan muchísimo las luces. Entonces, pues es un buen tiempo, ¿no? Para disfrutar en familia, es buen tiempo para convivir con nuestra familia. Ok, pues aprovechando que ya se están conectando en internet. Ok, muy bien, pues vamos a Juan capítulo 1 versículo 17. Juan capítulo 1 versículo 17. El que no festeja el nacimiento de Cristo Jesús o la natividad de Cristo, y sabemos que no nació el 24, ni siquiera entienden lo que pasó en la cruz del Calvario. ¿Por qué oponerse al nacimiento de Cristo? ¿Y por qué ahorita esas personas que se oponen al nacimiento de Cristo? Sabemos que no nació el 24, ¿ok? Unos dicen que nació más o menos en abril, porque había unos pastando, unos pastores por ahí estaban, ¿no? Otros dicen que nació en octubre, pero a fin de cuentas nuestra idea principal es que entender y reconocer que Él vino a rescatarnos, vino a librarnos, vino a levantarnos, vino a quitarnos de una posición en la que éramos pecadores por naturaleza, y nos dio su naturaleza. Es maravilloso poder entender todo esto. Así es que disfrute su familia, disfrute ¿cómo se llaman esas? Las Navidad, y ayer hasta movía mi piecito así, ¿no? ¿Cómo se llama eso de los pececitos? Pero los pececitos, ¿cómo es la canción? Pero mira cómo beben los peces en el río. Así es que sabemos que pues son canciones que hablan acerca de, hablan de la venida de Cristo, del nacimiento de Cristo. Gran parte de esas canciones, ¿no? Ok, entonces Juan 1:17. Dice así la palabra en el nombre de Cristo Jesús: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, la verdad permanente y la esencia de Dios vino a través de Jesucristo. Anteriormente, todo lo anterior solamente fue un preámbulo, una sombra
un simbolismo de lo que representaba la manifestación de nuestro Cristo. Por ahí vi en internet algunos comentarios donde alguien preguntaba, no recuerdo el grupo, pero decía, ¿qué fue primero, la ley o la gracia? ¿Qué piensa usted que fue? Muchos dicen, no, pues es que fue la ley. ¿Por qué ellos entienden que fue la ley? Pues uno de ellos, uno de los que dio explicaciones en Apocalipsis 13:8 dice, y le adoraron los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Desde el principio del mundo fue inmolado el Cordero. O sea, en otras palabras, en lo que a Dios respecta, para Él ya estaba proveído el Cordero y sacrificado, aunque no estaba todavía manifestado y sacrificado. ¿Sí me entiende? O sea, vino y se manifestó y fue sacrificado y derramó su sangre. Estamos hablando que serán 4000 años aproximadamente después. Pero en lo que a Dios respecta, el plan inicial de Dios era enviar al Cordero, es decir, a su Hijo, para que muriera por nosotros. Porque humanamente hablando, sin la vida de Dios, sin la vida de Cristo, nosotros literalmente estuviéramos muertos en delitos y pecados. Dios sabía que el hombre iba a pecar. En su presciencia, Dios sabía que el hombre iba a pecar. Entonces, cuando entendemos todo esto, ahí dice desde el principio de la fundación del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay otro texto bíblico. Hay otro texto bíblico que nos habla acerca de, a ver, permítame, aquí lo voy a buscar rapidito. Hay otro texto bíblico que nos habla acerca de en la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, ¿y qué más dice? Sino con la sangre. ¿Con qué fuimos rescatados? Con la sangre. O sea, dice que no fueron rescatados con cosas corruptibles. Está hablando de obras. O sea, nunca fuimos rescatados por una ley, nunca fuimos rescatados por obras, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Fíjese, antes que se creara el planeta Tierra, pues para que usted me entienda, ya estaba destinado el cordero desde antes de la fundación del mundo. Pero dice Pedro, manifestado en los posteriores tiempos por amor. ¿Por qué se manifestó el cordero? Por amor, pero ya estaba destinado a venir a sacrificarse por la humanidad. ¿Captamos? Entonces, ¿desde cuándo estaba el plan de Dios para que viniera Cristo y todo fuera Cristo aquí en la tierra? Porque todo se trata de Cristo, algo que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿desde qué fue primero, la ley? ¿En qué se basan para decir que fue primero la ley y no la gracia? Porque la gracia es Cristo. Pues se basan en cuando Dios le dijo en el Edén a Adán, no comas de ese árbol, y al decirle no comas de ese árbol, ya inmediatamente le estipuló una ley. No hagas esto, no hagas lo otro. Entonces dice ellos, ¿se dan cuenta? Primero fue la ley y la gracia vino 4000 años después. Pero no, primero fue la gracia, porque ya estaba destinado el cordero. O sea, es decir, todo venía a manifestarse a través de gracia. Todo, la idea de Dios es que viniésemos a vivir a través de la gracia, porque en nuestra humanidad y nuestras humanas fuerzas no íbamos a poder. Si usted en sus humanas fuerzas quiere alcanzar algo de parte de Dios o desde la vida eterna, no lo podíamos lograr nosotros. Sin embargo, cuando Dios
prevé y predestina un cordero para morir por nosotros. Inclusive nosotros ya estábamos predestinados para estar en el cordero. Mire, en Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Versículo 29, por favor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y cuando decimos, ¿cuándo los conoció? Bueno, cuando usted estaba en el mundo de los espíritus. Antes lo conoció Él. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, todo el plan para la humanidad, para los espíritus humanos, todo el plan era la redención a través de Cristo, la liberación a través de Cristo, la libertad a través de Cristo. Por eso dice, a los que antes conoció también los predestinó. ¿Qué significa predestinar? Un destino determinado antes, muchísimo antes de su manifestación. ¿Sí me explico? En otras palabras, nosotros en ese predestino significa que antes aún de que naciéramos ya estábamos en ese plan de Dios para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero, el primogénito entre muchos hermanos. Y lo dice el 30, y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, esos también justificó, y a los que justificó, esos también glorificó. Entonces, en otras palabras, podemos decir que cuando hablamos de qué fue primero, la ley o la gracia, entendamos, el plan de Dios era venir para crear su propio cuerpo, para vivir en su cuerpo y para hacerse uno con su cuerpo, es decir, con cada creyente. Era el plan original de Dios. Ahora, ¿para qué se estipuló la ley mosaica? La idea de la ley mosaica era mostrar el carácter perfecto de Dios y decir al hombre, nunca vas a ser perfecto como Dios de acuerdo a tus obras. Y decirte al mismo tiempo, decirle a la humanidad, en este caso al pueblo de Israel, decirle, ok, como no eres perfecto por tus obras, te voy a mandar un simbolismo del Cordero Eterno que va a venir a manifestarse, y te voy a proveer corderitos para que haya un perdón de pecados temporal. Y esos corderitos sacrificados representaban o simbolizaban a Cristo. Entonces, mostrar el carácter perfecto de Dios, y decía el hombre que era pecador y que no podía ser perfecto por sus obras y necesitaba de un Salvador. Era el propósito de la ley, esencial de la ley. Ok, entonces, cuando vemos entonces qué fue la ley, qué fue primero, la ley o la gracia, entendamos que primero fue la gracia. Sin embargo, yo di todos estos textos bíblicos a esas personas y dijeron, no, primero es la ley. Bueno, no podemos cambiar la mentalidad de las personas cuando no hay una disposición de oír. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el evangelio de Cristo, cada vez que oyen gracia se asusta mucha gente, ¿no? El evangelio de la gracia es aquel que da libertinaje a la gente. Muchos dicen, ¿no? Pero no entienden que nosotros estamos destinados como ministros competentes a hablarle de la gracia. El problema es cómo usted tome la gracia, y es otro rollo, ¿me entiende? Pero no vamos a dejar de hablar gracia de Cristo Jesús como el todo y de lo que Él pagó en la cruz del Calvario. No vamos a dejar de hablar que Él nos justificó independientemente si me porto mal. No voy a dejar de hablar que Él ya me santificó independientemente que me porte como un diablo. No voy a dejar de hablar que Él soy un espíritu perfecto independientemente que me porte mal en mi alma y en mi cuerpo. No vamos a dejar de hablar de eso, porque eso trae como consecuencia un agradecimiento hacia Él. Y cuando usted lo impregna ese conocimiento en su alma, en su mente, entonces se va a enamorar más de Cristo y va a cambiar el externo. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué muchas personas no aceptan el evangelio de la gracia? Porque creen que es un libertinaje, ¿no? Pero en ningún momento es un libertinaje, es una verdad presente. Es una verdad que ya se conquistó ahí en la cruz del Calvario. Esa es una verdad. Lo que sí es mentira es que ahorita usted le quieran predicar la ley de obras y decirle que usted va a vivir por sus obras, cuando la palabra dice que el justo vivirá por su fe, la fe de Cristo.
Es imposible que alguien pueda vivir por sus obras. Usted no puede producir vida. ¿Sabía que usted no puede producir vida? No podemos producir vida nosotros. El único que produjo esa vida es Cristo Jesús. Y su vida nos las proveyó a nosotros para que ya no sea nuestra vida, sino la vida de Él manifestándose a través de nosotros. Qué maravilloso todo esto. Entonces, ¿por qué muchas personas no aceptan el evangelio que le llamamos de la gracia o el evangelio de Cristo? Porque el evangelio de Cristo siempre va a reflejar como Cristo como el todo. Nunca va a exaltar a un ser humano como superungido, siempre va a exaltar a Cristo en los seres humanos. ¿Entiende? Es decir, en otras palabras, si un pastor oró por un enfermo y se ve un milagro, fue Cristo, no fue el pastor. ¿Estamos de acuerdo? Pero la gente cree que fue el pastor y la gente luego casi se ponen de rodillas frente al pastor. Este es el ungido. Dios mío, dije que no iba a empezar a hablar el año contra los ungidos, super ungidos. Pero es imposible. Yo entiendo lo que dicen muchos hermanos de gracia, yo lo entiendo. Ellos dicen que los tratemos con misericordia y amor porque Cristo no se les ha revelado. Mire, vamos a Gálatas 1. Gálatas capítulo 1. Al apóstol Pablo le pasó. Dentro del legalismo el apóstol Pablo dijo esto, mire. Dice el apóstol Pablo: versículo 11, Gálatas 1:11. Existen dos tipos de legalistas, dos tipos de religiosos. Ok. El que es sincero en su corazón e ignora el nuevo pacto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, me entiende, ¿verdad? Me entiende lo que estoy diciendo. Y existe el otro tipo de legalista que escucha la gracia y él decide seguir con el legalismo porque sabe que es un método de manipulación. ¿Usted cree que no me han escuchado mis hermanos ministros de palabra de fe que estaban antes conmigo? ¿Usted cree que no me han oído y se meten de metichones ahí en las enseñanzas? Por supuesto que me han oído lo que enseño, pero no les conviene agarrar el evangelio de la gracia porque ellos todavía controlan a la gente y los manipulan. ¿Captamos? No les conviene, claro que no les conviene. ¿Cuál es la excusa de ellos? El evangelio de la gracia produce gente liberal, pero también la ley produce gente liberal. Haga una estadística y se va a dar cuenta que también produce gente liberal. ¿Cuál es el problema? El corazón del hombre. No, el problema no es el evangelio, el problema es cómo tome usted el evangelio. ¿Entendemos? Ahora, estas personas me oyen, pero ¿qué cree? No agarran esto y le tiran a lo que enseño. Bueno, no lo que enseño yo, lo que enseñan muchos ministros, ¿no? Yo soy el más insignificante entre todos los ministros de gracia, pero lo que enseñan otros ministros de gracia le echan leña porque saben que si sus congregantes llegan a entender la gracia, se van a dar cuenta que ya no tienen que arrodillarse delante de él y verlo como el superhombre. ¿Me entiende? Ver como aquel hombre que nunca falla, aquel hombre que es el de la gran unción y el que, ¿me entiende? Cuando usted comienza a ser libre a través del evangelio de la gracia, ya no va a haber esos superhombres, porque la misma unción que tienen ellos la tiene usted. ¿Captamos? El mismo poder del Espíritu Santo que tienen ellos lo tiene usted. Dígame, ¿qué tienen ellos que no tenga usted? Todo el cuerpo de Cristo fue capacitado y dotado con la misma capacidad. Cristo en usted, la esperanza de gloria. ¿Por qué no les conviene? Bueno, porque ¿sabía que hay lugares o congregaciones que le tienen miedo al pastor? No es aquí, ¿verdad? Capaz que sí, ¿no? Dios mío. Bueno, capaz que sí me tomé un trago amargo, güey. No se crea. Le tienen miedo, pavor de cometer un errorcito, que se le olvidó acomodar la silla esa y la acomodó volteándose allá. Dios mío, cuidadito con que el pastor se dé cuenta. Mi hermano, gente atormentada mentalmente bajo esa condenación, ¿cómo los tiene ese líder o ese ministro?
personas que están siendo maltratadas psicológicamente en el cristianismo, mi hermano. ¿Sabe que en el cristianismo se da mucho el síndrome de Estocolmo? Mucho se da, mucho. Pastores maltratando a los congregantes y los congregantes diciendo: es que lo hace por mi bien. Y los maltratan y los tratan de lo peor. Yo me acuerdo hace muchos años, ¿no? Que una persona donde le tenían miedo y si la regué en esto y si la regué en lo otro, y más cuando dice, hermanos, de los ministerios tenemos una reunión al final del servicio. Imagínense, ya todos van temblando. ¿Qué va a decir de mí? ¿Qué me va a decir? Y les meten miedo con el legalismo, porque le dicen: si tú no me obedeces a mí, ¿qué crees? Te va a ir como en feria. Es más, si te sales de esta congregación, la maldición te va a caer. ¿Sabía que hay pastores así? Eso está en el cristianismo, en el cuerpo de Cristo, mi hermano. Ahora, están los pastores bonachones que ignoran la gracia y son muy buenos. Ignoran el evangelio y por ignorancia predican la ley y a sobras. Para ser bendecido de Dios tienes tú que obedecer. Si no obedeces, no vas a ser bendecido. Espéreme, pero Efesios 1:3 dice que ya fui bendecido, independientemente si obedezco o no. ¿Captamos? Ese es el problema. Existen los ministros que ignoran el nuevo pacto y por ignorancia enseñan una ley, enseñan obras para ser justificados, para obtener el favor de Dios. Y existe el otro tipo de ministros que escuchan el evangelio de la gracia, lo critican y siguen con el legalismo para manipular y engañar. En muchos casos es para sacar dinero y meten miedo en la gente. Es más, si no das dinero para el reino, se te va a descomponer la lavadora. Así de sencillo, así te dicen. Manipulación. ¿Sabía que el mayor muerte de personas, de hermanos en Cristo, es por la condenación que existe? Porque ellos creen que si le fallaron al pastor, ellos creen que le fallaron a Dios. Y si ellos creen que le fallaron a Dios, ¿qué cree que trae la condenación? Váyase a 1 Juan 4:17. La condenación trae miedo, temor. Creo que es el 17 o el 18. Bueno, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza. ¿Qué significa que se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio? ¿Qué significa? Que usted no va a ir a un juicio eterno de acuerdo a sus obras. Eso va a ir el mundo sin Cristo, no nosotros. ¿Captamos? Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como es de Cristo perfecto, así es usted. El Cristo eterno que resucitó y está glorificado habita en usted. Por eso, como Él es, así es usted, porque usted es el cuerpo de Cristo. ¿Qué más dice el 18? Y en este amor no hay un temor. Cuando usted está perfeccionado en el amor, no va a tener un sentido o una conciencia de juicio. No va a tener una conciencia que, ay, ¿qué me va a pasar? Como no fui, me congregué, me va a ir como en feria esta semana. Y esa condenación, ahí viene, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí un castigo. Cuando usted teme, no ha sido perfeccionado en ese amor. ¿Dónde necesita ser perfeccionado? El alma necesita reconocer ese amor. Y necesita saber que aunque la reguemos, ese perfecto amor aún todavía permanece fiel. Y que si usted falla en algo, porque somos seres humanos que podemos fallar en alguna área, ¿me entiende? Y si fallamos en algo, usted va a tener una conciencia de amor, una conciencia de fe, una conciencia de gracia, donde sabe que el perfecto amor cubre cualquier multitud de pecados, inclusive tal lo dice. Pero ¿qué pasa con una persona que no ha sido perfeccionada en el amor de Cristo en la cruz y no entiende lo que pagó Cristo? Siempre andan atemorizados. Porque esta semana no me congregué, porque no ayuné, porque no le hice caso al pastor, porque el pastor me dijo que hiciera esto y no lo hice, porque el pastor me dice que me va a ir mal, porque el pastor me dice esto y esto. Porque tuvimos una campaña de evangelismo y no participé.
etcétera, etcétera. ¿Y qué cree? Cuando usted falla en algún área, imagínense nosotros que tengamos, vamos a, hermanos, una campaña de evangelismo en una casa, vamos a ir evangelizando 2024. Y de repente si ustedes continúan constantemente ese tipo de enseñanzas de la ley, de obras y de legalismo, imagínense, por alguna cosa no pudo ir. Imagínense cómo se va a sentir. Se empieza a sentir mal y ahí viene el temor. Y ese temor le va a traer una enfermedad. Le puede traer, o sea, porque el temor trae en sí un castigo, dice. En otras palabras, cada hijo de Dios se atrae de acuerdo a la condenación que tiene, es lo que se atrae. Porque siente, el subconsciente de las personas o el consciente de las personas cree que merece una consecuencia porque cree que se portó mal. He ahí la gran diferencia entre enseñar gracia o enseñar ley o mezcla de ley y gracia. Hay una gran diferencia, mi hermano. Pero cuando ya está perfeccionado usted en el amor y la gracia está penetrando en todo su ser, hasta sus huesos están penetrando la gracia, ya no tiene conciencia de pecado, entonces ahí usted comienza a decir, bueno, creo que sí es cierto que tengo que participar por agradecimiento con el Señor para ir a una campaña de evangelismo. Pero si no puedo, no hay ningún problema porque no pude. El Señor lo sabe. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué llevar más allá algo que viene a traer consecuencias graves? En este caso hablando de legalismo. Entonces están los dos tipos de legalistas, ¿no? El que ignora el nuevo pacto y la gracia, y el que critica la gracia porque la ha oído y aún sigue empeñado. Mi hermano, ay Dios mío, ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo le podré decir? Que hay personas que enseñan el evangelio por conveniencia. No les importa cómo esté usted, no les importa su situación, inclusive no quieren ayudarlo, porque ellos reciben un beneficio de eso. No quieren ayudarlo, reciben un beneficio. ¿Me entiende? Y cuando hay un beneficio, para que usted reciba la manifestación de las añadiduras a la bendición, no le dan la idea creativa, no se la dan, porque ellos creen que si usted es bendecido económicamente hablando, ya no va a poder, igual que el pastor, o sea, bendecido económicamente igual que el pastor, pues como el pastor ya gana bien, pues ya no va a aportar para el reino. Entonces no le dan la idea creativa para que no le vaya bien a usted, sino que nada más le vaya bien al pastor. ¿Captamos? Y mantienen a las personas, o sea, si te llega una idea creativa, una bendición, o sea, ¿qué vas a hacer? Oye, compártela con los hermanos para que todo les vaya bien. No es el deseo de una persona, pero si tú lo limitas y le dices no, que no les vaya bien, porque ellos se van a dar cuenta que a mí me va bien y ya no van a querer aportar para la obra de Dios. Capta el corazón de ese tipo de ministros, mi hermano. Pero bueno, no sé por qué me metí en ese problema. Estamos hablando del evangelio eterno. Bueno, estamos hablando de la situación que está, de lo que sucede, mi hermano, cuando usted está en un sistema legalista y religioso. Eso sucede. Manipulación. Por eso muchos no aceptan el evangelio de la gracia. Por eso no lo aceptan. El evangelio de la gracia no crea ningún daño en los hijos de Dios. Al contrario, crea renovación de la mente y crea un amor hacia el Señor aún más profundo. O sea, amamos al Señor más por lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo que produce el evangelio de Cristo. Ok, entonces dice el apóstol Pablo: mas os hago saber, hermanos, ya en Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Vea lo que produce el legalismo. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? ¿Usted cree que Pablo, que guardaba la ley, usted cree que estaba cerca de Dios y que estaba quedando bien con Dios cuando perseguía a la iglesia de Cristo? ¿Usted cree que estaba bien Pablo? Pero él creía, mi hermano, en ese tiempo que estaba bien.
Él asolaba a la iglesia de Cristo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cualquier llamamiento que haya, desde salvación hasta un ministerio, siempre va a ser por gracia. Me llamó por su gracia, y luego dice, revelar a su Hijo en mí. Eso es lo que le hace falta a gran parte del pueblo cristiano. Estamos diciendo que no son salvos. No, estamos diciendo que son salvos, pero no se ha revelado Cristo en ellos. En otras palabras, solamente creen, reciben a Cristo y son salvos porque creen en Jesucristo, pero no se ha revelado Cristo en ellos, porque no entienden ni el Cristo. O sea, hacen una revoltura, pues entre el Cristo anunciado por los profetas, hacen una revoltura entre el Cristo anunciado y profetizado con el Cristo perdón, con el Cristo manifestado en carne, el que anduvo sobre la tierra 33 años y medio. Hacen una revoltura el Cristo profetizado, anunciado por los profetas, y el que se manifestó en carne. Y hacen una revoltura con el que murió en la cruz, pero no entienden el que fue glorificado y resucitó. O sea, no entienden la obra perfecta de Cristo. Y si no entienden la obra perfecta de Cristo, o sea, conocen a Cristo como Salvador, sí. Cuando se vayan de la tierra se van al cielo. Pero ¿qué cree que pasa? O sea, no entienden ellos que ya fueron justificados y viven toda la vida en temor de que van a perder una salvación. Toda la vida viven en temor. ¿Usted cree que una persona que vive en temor toda la vida sea una persona feliz? Peor a unos hermanos que comen carnitas de cerdo y que tienen miedo a comer carnitas de cerdo. Le tienen pavor a los camarones, mi hermano. Dios mío, tan buenos que son. ¿Sabe qué persona que usted le pone un plato de camarones y le tienen miedo? Y piensan que van a perder su salvación por un plato delicioso de camarones, empanizados, bien ricos al mojo de ajo. Dios mío, no entiendo cómo le tienen miedo a los camarones, tan ricos que son. Imagínese vivir con una conciencia de pecado así, continuo, de que, ay, híjole, y estos frijoles estaban con chorizo o sin chorizo, era chorizo natural o era chorizo de puerco, de cerdo. Póngase a pensar, andar buscando los ingredientes de una comida, porque sabes que te vas a condenar si le pones poquito cerdo a unos frijoles. Tan ricos que son los frijoles con chorizo, ¿no los ha probado? Estilo Sinaloa. ¿Cómo le llaman allá a los frijoles? ¿Qué le dicen? Frijoles puercos, ¿sí? Y hay personas condenadas con el legalismo porque la ley eso produce. La ley produce ese tipo de personas, mi hermano. Por eso dice Pablo, cuando le agradó a Dios, que me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Eso es algo tan trascendental. No estamos hablando de salvación, porque la salvación, obviamente, muchos hermanos en Cristo son salvos, pero no entienden la obra perfecta y terminada de Cristo, no entienden el consumado, no entienden que son espíritus perfectos, no entienden la división entre espíritu, alma y cuerpo, y se siguen condenando. Es importante que a la iglesia de Cristo se le revele Cristo. En otras palabras, los que enseñamos el nuevo pacto y predicamos este evangelio glorioso de Cristo, tenemos que evangelizar a los evangélicos. Pero mi oración al Señor es que se revele Cristo en ellos, porque igual que el pueblo judío, que están acostumbrados a hacer obras, legalismo puro, sabía que ellos en su transición todavía guardaban las cosas de la ley después de que creyeron en Cristo, y sabía que muchos hermanos en Cristo siguen todavía haciendo obras para ganarse el favor, para poder ser sanos, ayunar una semana o 21 días como el ayuno de Daniel, mi hermano, para poder ser sano. ¿No se le hace una blasfemia contra lo que el Señor pagó? En la cruz del Calvario, por sus llagas fuimos nosotros sanados. Él ya culminó la obra, ya pagó el precio por mi sanidad. ¿Por qué tengo yo que añadir 21 días de ayuno para ser sanado?
Mi oración para el Señor, para este 2024, es que se revele Cristo a muchos hermanos. Y va a llegar el momento que lo que estamos enseñando sea algo común. Todo el mundo va a estar enseñando esto. Pero porque Cristo va a ir siendo revelado, tiene que comenzar por los pastores, ¿sabía? Tiene que comenzar por esos hermanos en Cristo, que Cristo se revele, porque no es tan sencillo que Cristo se te revele. Se te puede revelar para salvación, pero ya no entendiste ni lo que pagó, ni el consumado, ni el derecho que tienes sentado juntamente con Él en lugares celestiales. No lo entienden muchos, porque es que soy pecador, me porté mal, porque vi La Reina del Sur esta semana. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Te va a quitar de tu posición sentado en los lugares celestiales juntamente con Él? No. No te va a quitar de tu posición en Cristo. Eso es el Evangelio de Cristo, mi hermano. Y luego dice Pablo, revelar para que yo le predicase entre los gentiles. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Tan importante eso. ¿Qué significa que no consultó con carne y sangre? ¿Qué cree que significa eso? Y luego dice el 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Por qué cree que no fue a Jerusalén? Porque estaba Pedro, estaba Jacobo, estaba Juan, o sea, Santiago pues, y Juan. ¿Por qué cree que no subió? Porque Pablo pudo haber sido afectado nuevamente, porque ellos eran y practicaban el Evangelio y predicaban el Evangelio de la circuncisión, salvos a través de Jesucristo, pero judíos sigan guardando la ley. Eso predicaba el apóstol Pedro y Santiago, eso predicaban, hasta que se le reveló el Evangelio también al apóstol Pedro. Si se fija, a Pedro también se le reveló el Evangelio. Pero al principio, cuando cuando vino Cristo y se le manifestó a él, uno, tenía miedo porque era el perseguidor de la iglesia. Dos, no consultó con carne y sangre porque pudo haber sido un obstáculo para que el Evangelio de Cristo se le revelara al apóstol Pablo. Si se ve que hay personas, imagínense, la hija viene o el niño viene y se convierte, ¿no? Y luego, papi, mami, fui a congregarme, ¿a dónde? Con los cristianos. Pero hijo, si tú eres de nuestra religión y toda la vida ha sido así, ¿por qué te cambias, hijo mío? Por eso no se consulta con carne y sangre, porque van a ser influenciados en sus sentidos. Pero si es que toda la vida, hijo, hemos estado en esta religión, ¿cómo es posible que ahora me hagas eso? Y luego todos los papás se ponen medio dramáticos, ¿no? Empiezan a actuar ahí. Pero si toda la vida fuimos de esta religión, ¿por qué te nos cambias ahora? ¿Por qué nos traicionas? Así saben muchos padres, ¿no? medios, no sé si usted será cualquier semejanza con la realidad, mera coincidencia, ¿no? ¿Por qué digo que los sentidos van a ser extraviados? Porque cuando yo me convertí a Cristo, mi hermano, me sentía mal, porque creí que estaba dejando toda una tradición. Me sentía mal. Y luego de repente pensaba, ¿estaré bien? Pero ¿quién cree que me convenció? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo me convenció. Por eso dice el apóstol Pablo que no consultó con carne y sangre, porque puede haber influencia en nuestra familia para que usted no continúe en Cristo. Por supuesto que sí, puede haber influencia. ¿Me entiende? Muy bien, entonces, sin embargo, podemos ver que muchos no aceptan el Evangelio de Cristo, el nuevo pacto de la gracia, porque uno, bueno, por lo que le comenté, ¿no? Dos, porque no se les ha revelado. Pero para que se te revele el Evangelio, tiene que haber una disposición. Es decir, ser humildes en recibir la palabra. Si cerramos nuestro corazón a no oír ni entender, no se nos va a revelar el Evangelio. Y el asunto es que podemos medir en cierta manera qué va a pasar con uno que no se le revela a Cristo y qué va a pasar con uno que sí se les revela a Cristo. Va a haber muchas, mi hermano, yo tan solo me pongo a pensar personas que estuvieron conmigo en la universidad,
ya están muertos ahorita. Personas que estuvieron conmigo en la universidad, y luego veo las fotos de ellos, bueno, fotos de ya están fallecidos, ¿no? Pero no, pues que se murió fulano, pero si estuvo conmigo en la profesional. Y yo digo, hace poquito, pienso yo, ¿no? Entonces, pero sin embargo yo veo el favor de Dios a través del Evangelio, que Él nos preserva, nos cuida, nos ayuda, está con nosotros, nos suple todo lo que nos hace falta, como dice Efesios capítulo 5, creo, como el marido trata a la esposa, así nos trata a Cristo. Bueno, nos trata mejor, ¿verdad? A veces, ¿no? Nos trata muchísimo mejor, nos suple, nos ayuda, nos alienta a seguir adelante. Está con nosotros todos los días, nunca se separa, nunca se sale. Qué maravilloso poder entender todo esto. Entonces, bajo un régimen legalista de ley, hablando de la ley mosaica, era un pacto condicional. Y si usted va a Deuteronomio 28:15, entonces están los dos tipos de legalistas. El que dispone su corazón ignora verdades del nuevo pacto, pero dispone su corazón a entender, ¿ok? Ese es uno. Y está el otro tipo que oye el Evangelio y lo rechaza. ¿Qué pasa cuando oyes el Evangelio y lo rechazas y no sigues oyendo el Evangelio? Pues simplemente nunca se va a revelar Cristo en las personas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tiene que ver muchísimo la disposición que nosotros ponemos para entender. Muchísimo la disposición. Porque si no nos disponemos a oír y a entender, difícilmente Cristo se nos va a revelar. O sea, tiene que ver mucho. O sea, en otras palabras, tiene que ver, bueno, muchas personas dicen que, unas personas saben que muchas personas, bueno, somos muy tercos, muchos, ¿estamos de acuerdo que somos tercos? Algunos son tercos, otros menos tercos, pero a veces nos aferramos a una idea, otros se aferran a otra idea, lo que usted quiera. Pero siempre y sencillamente muchos dicen, no me cambies, no me saques de mi religión, así soy y así nací, así fueron mis abuelitos y así voy a seguir yo. Así hay personas que no. Pero conforme oigan el Evangelio, se está sembrando una semilla, aunque no la entendamos, hay una semilla que va a fructificar a su debido tiempo, ¿sabía? Entonces, pero debe haber, ¿cómo le puedo decir? Para mí deberíamos de tener ese tipo de holgura, de flexibles, pues ser personas flexibles, ¿me entiende? A escuchar y entender. Deberíamos de ser flexibles. Tiene que ver mucho con la persona, si es reacia al cambio. Hay personas, digo, cuando hablamos de reacio al cambio, hay personas dicen, es que yo me siento en esta silla y nadie me la puede quitar, y cada vez que vengo a la congregación nadie se debe sentar en esa silla porque es mía. O sea, son reacios al cambio, no cambian, pues. Así nos pasó una vez en una congregación donde, bueno, de Los Mochis, Sinaloa, obviamente que como hace muchísimo calor, pero hay un lugar donde está un cooler y ¿sí conocen el cooler, verdad? En Jalisco no conocen el cooler. Bueno, que como que está más fresco, a lo mejor no conocen el. Entonces el cooler es un aparatito que echa aire helado, pues no es un aire acondicionado. Y la persona se ponía exactamente en esa silla porque ahí pegaba el cooler, el airecito helado, ¿no? Y llegó un día que nos sentamos nosotros, no hombre, la hermana se nos enojó. Pero enojada, Pero bueno, hay personas, le digo que podemos ignorar cosas, podemos ser tercos en algunas cosas, pero siempre cuando disponemos el corazón, se va a revelar Cristo. De que se va a revelar, se va a revelar. Hay personas que nos están oyendo a ocultas, personas a lo mejor que enseñan ley, que enseñan obras y todo. Y qué bueno que nos escuchen, porque algún día se les va a revelar Cristo. Y qué bueno, y yo bendigo a esas personas que tienen una disposición y que ignoran cosas, son buenos de corazón, usted los conoce, son bonachones, aman a los congregantes, pero enseñan erradamente una doctrina. O sea, no, a ellos, en otras palabras, siempre debemos de tratarlos en ese sentido, con amor, misericordia, paciencia, con los frutos del Espíritu, que me hacen falta bastantes, y creo que a muchos, ¿no? Entonces, tratado con misericordia, amor. Pero cuando nos encontramos con el otro tipo de legalistas, que aunque hayan oído el Evangelio,
aún así deciden continuar con lo mismo porque les conviene para manipulación. La verdad, ¿usted cree que el Señor Jesucristo trató a esas personas bien? ¿Usted cree que el apóstol Pablo los trató bien? ¿O quiere que lo lleve una expresión de Cristo, una expresión de Pablo? Cristo le dijo, generación de víboras. Y Pablo le dijo, guárdense de los perros, mutiladores del cuerpo. Mi hermano, aún nosotros no llegamos a ese grado de hablar como el apóstol Pablo, ni como Cristo Jesús sobre la tierra. A las multitudes que anhelaban y deseaban, andaban buscando que se manifestara el reino de Dios, a esos de corazón sincero, Cristo los trataba con amor, los sanaba, les daba alimentación. Pero a los fariseos, ¿qué les decía Cristo? ¿Qué les decía? Generación de víboras. Porque hablaban una cosa y decía, no hagan conforme a sus obras, decía Cristo, porque todavía vivían bajo la ley. En el tiempo de Cristo Jesús todavía practicaban la ley, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Dice, hagan conforme ellos dicen desde el púlpito lo que hablan de la palabra, pues la Torá en ese caso y los profetas, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y lo peor del caso es que muchos dicen y no hacen. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos los mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy. Es decir, hablaba de todos los mandamientos, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. En el 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, ¿qué dice? Todos. ¿Se ha dado cuenta que la ley era condicional en el sentido, si tú cumples los mandamientos, ¿qué crees? Te va a ir bien. Si no cumples todos los mandamientos, te va a ir mal. Porque así dice, mire, si no oyeres la voz de Jehová para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Entonces era condicional la bendición. Querías recibir algo de parte de Dios, era condicional. Condicionada a que cumplieras con todos los estatutos y mandamientos. Por eso, como ellos no pudieron cumplir con todos los estatutos, para poder que la bendición viniera a manifestarse en ellos, ¿qué cree que hacían? Tenían que sacrificar corderos. Y en esos corderos estaba el simbolismo de Cristo a través de la sangre de ellos. Entonces era un pacto condicionado. Tú haces, Dios hace. En el nuevo pacto, en la gracia, es un pacto incondicional. Dios te dice, yo te amo, pero por mi obediencia en la cruz, no por tu obediencia. Y por mi obediencia yo ya te di todo y ya eres bendecido. En Efesios 1, versículo 3, por favor, el que leímos ahorita, pero vamos a leerlo, por favor. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. O sea, no vamos a ser bendecidos. Bajo la ley, tú tenías que cumplir los estatutos, todos, para poder ser bendecido. Ahora ya somos bendecidos por lo que Él hizo. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué en lugares celestiales? Porque ahí se presentó el Cordero. Ahí traspasó los cielos el Cordero como el primogénito, como el primero, para presentar la obra terminada, la obra y el sacrificio perfecto del Cordero. Y Él se presentó ahí, como sumo sacerdote entró al lugar santísimo y como Cordero presentó la ofrenda. Se presentó como ofrenda. Ya está hecho el sacrificio, ya está el Cordero. Ahora dice que todos tenemos acceso al trono de la gracia. Y no nada más eso, sino que Cristo, ahora el Dios eterno de los cielos, viene a habitar en los creyentes. Siempre fue condicional el pacto. Por eso dice Romanos 5:19,
ya se nos fue el tiempo, ¿ok? Y nos está esperando una rica carne asada. Invitamos a nuestros amigos acá de otros países para que se vengan a la carne asada. Por aquí andaba el ministro Federico, pero ya no sé. Por acá andaba cerca en un estado por acá de la República Mexicana del Norte. Ok, entonces Romanos 5:19, ¿listo? ¿Qué dice Romanos 5:19? Porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, el primer Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, ¿por qué usted llegó a ser un pecador? ¿Por qué la humanidad es pecadora? ¿Por qué fueron constituidos pecadores? ¿Por la desobediencia de ellos? ¿Porque ellos andan pecando todo el tiempo? ¿Porque se portan mal con sus padres? No, ellos fueron constituidos pecadores. El mundo fue constituido pecador por la desobediencia de Adán, no por la desobediencia de ellos. ¿Captamos? Esta es una gran revelación que se abre el entendimiento a nosotros. Si por la desobediencia de Adán yo fui constituido pecador y no por mi obediencia y no por mi desobediencia, entonces así también por la obediencia de uno, es decir, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿por qué yo fui constituido un justo, justificado? ¿Por mi obediencia? ¿Por cuántos mandamientos cumplo? ¿Por cuánto de la ley guardo? ¿Porque guardo las fiestas judías? ¿Porque toco el shofar? ¿Porque uso una kipá? ¿Me dejo crecer la barba? ¿Por qué? ¿Porque guardo el Shabbat, el séptimo día? ¿Porque no como carne de cerdo? ¿Porque no como camarones? Esos que no comen camarones comen a veces carnitas de perro en los tacos de la esquina, ¿no? Y se los venden como de res. Dios mío. Bueno, así como por la desobediencia de un hombre Adán, usted fue constituido pecador antes de conocer a Cristo. Así mismo, por la obediencia de uno, usted fue constituido justo. No por cuán obediente usted es. Entonces, ¿de qué se trata el Evangelio? ¿De cuánto obediente es usted para ser constituido justo, salvo, inocente ante un tribunal, o fue por la obediencia de Cristo? Usted ya es un justo por la obediencia de Cristo, no por su obediencia. Y ahora que ya fue constituido justo, como un fruto por naturaleza, ¿qué cree? Usted va a ser obediente, pero le va a salir por naturaleza. Por naturaleza le va a salir ser una persona que comienza en 2024 a predicar el Evangelio. Por obediencia usted va a salir con nosotros a ministrar a los enfermos y predicar el Evangelio como un fruto que le va a nacer de su corazón. ¿Entendemos? Por eso es necesario renovar la mente, transformar el alma, porque el alma debe decir: oh, qué flojera, oh, tengo cosas que hacer, no tengo tiempo. Siempre el alma le va a decir eso, ¿sabía? Hasta para levantarse los domingos a congregarse: ay, qué flojera. Están mejor las sábanas, y más en este frillito, y luego con un cafecito en la cama y unos ricos huevitos que te lo lleva tu esposa, te los lleva a la cama ahí. Qué rico, con un plato de frutas. ¿No les llevan el desayuno a sus camas las esposas? O capaz que es al revés. Capaz que es al revés. No las maleduquen. Entonces, el alma, mi hermano, el alma, la mente que fue viciada por Adán, esa alma necesitamos informarle quién es en Cristo Jesús, para poder expresar a Cristo en la tierra. Y la esposa que no le daba desayuno en la cama, al esposo ahora va a estar bien activa, bien chispa. A ver, ¿a qué se levanta mi viejo para llevar el desayuno? Bueno, aprovechando que estamos ya cerrando el tiempo de enseñanza y el año, les comento también que, pues,
y no nada más a ustedes, ¿no? Sino a las personas y hermanos que nos van por a través de estos medios. Vamos a estar apoyando en 4 años. Creemos en el nombre de Cristo Jesús que vamos a tener la capacidad financiera para poder apoyar a ministros que se estén preparando en algunos de los, ¿cómo se llaman? Diplomados o escuelas como REMA o el diplomado del maestro Morfín de Ministerio Impacto de Gracia. Si usted es una persona que está en el ministerio, bueno, gloria a Dios. En 4 años vamos a comenzar, creo yo que en 4 años y medio por ahí, 4 años, vamos a empezar a apoyar a esos ministros que necesitan a lo mejor rentar un local, que necesitan a lo mejor un salario y que necesitan a lo mejor para poder predicar el evangelio en sus lugares de residencia, pero sería a partir de 4 años. Ahorita desafortunadamente pues no podemos en ese sentido económico, pero en 4 años vamos a estar demasiado en esa área bendecidos. Pues nuestra bendición es Cristo de antemano, pero cuando hablamos de bendecidos estamos hablando en parte de lo que Cristo pagó en la cruz. Serán enriquecidos para toda buena obra. Y vamos a estar apoyando, pues, si alguno que nos ve a través de estos medios se estudia ahí en el diplomado de ellos, o puede también ser de la escuela Messi, del instituto REMA, de los que están estudiando en ellos. Bueno, vamos a apoyarles en esa área económica, pero a partir de 4 años, contados a partir de enero 2024. Entonces, y para los nuevos que quieran añadirse, pueden, no hablan ni siquiera con el maestro Morfín, pero pueden entrar a la escuela Ministerio Impacto de Gracia. Creo que dura 1 año el diplomado, y pueden prepararse, por decirlo así, prepararse para un ministerio. Y si es así el llamado del Señor, bueno, pues nosotros económicamente en 4 años, a partir de 4 años en adelante, vamos a estar apoyando ese tipo de hermanos en Cristo. Entonces es importante. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque queremos impulsar más ministros que vayan a las ciudades, a las naciones o en su propia ciudad, prediquen el evangelio y estén edificando a otros bajo el fundamento firme que es Cristo. ¿Okay? Entonces ese es nuestro propósito, comenzar a creer que a partir de este enero a 4 años, a partir de 4 años, enero, ¿qué sería? 24, 25, 26, 27, 28. ¿Sí? Enero 28. Enero 28, poder comenzar a apoyar a esos ministros que enseñan el evangelio de Cristo, ¿okay? Que enseñan la justicia de Dios a través de Cristo Jesús, y que enseñan la santificación, lo mismo que enseña el Ministerio Impacto de Gracia, o las escuelas que mencioné. La idea es apoyarles en ese sentido. Así es que todo aquel que quiera estudiar y nos vea a través de estos medios, o los que estamos acá reunidos, pues puede estudiarlo, o los que están acá, estamos en vivo ahorita, ¿sí? Y los que están viéndonos a través de estos medios también, ok, vamos a estarles apoyando. Así es que síganse preparando, sigan creyendo en el Señor, sigan edificándose. Las personas que nos ven a través de estos medios de comunicación sigan preparándose, porque muchos de ustedes, a lo mejor muchos de los que nos ven o los que estamos acá tienen un ministerio, pero no lo han descubierto, porque está más buena La Reina del Sur, ¿verdad? La película me refiero, ¿no? Está más buena la película La Reina del Sur, y y pues no logran avanzar en ese sentido, ¿no? Pero bueno, la idea principal es que también haya estudiantes, porque estudiantes debemos de promover la educación, ¿sí sabía? Debemos de promover la educación, y ministros que no entiendan el evangelio que enseñamos nosotros, igual a todos ellos también les invitamos para que sigan o se metan tomen el curso. Creo que empieza en enero, Ministerio Impacto de Gracia. Vamos a estar, cada clase la vamos a estar compartiendo. Creo que empieza en enero, todo el año va a estar compartiendo a través de las páginas, para que si todo ministro que ahorita es pastor y está por ahí en un ministerio y realmente quiere servir al Señor como un ministro competente, entonces vamos a estar compartiendo las clases,
para que también se preparen las personas que nos ven a través de sus medios de comunicación. La idea es impulsar el Evangelio. Digo, para eso es la riqueza en Cristo Jesús, ¿no? Más allá de que podamos disfrutar que me compré un auto, una casa, más allá es para impulsar el Evangelio, porque ni la casa ni el auto, nos vamos a ir con los mismos pantalones, la misma camisa y los mismos calzones a la tumba. ¿Sí sabe eso? No nos vamos se va a llevar pulseras usted como el faraón, como Tutankamón se va a llevar joyas para que luego anden los exploradores ahí. Mi hermano, no nos vamos a llevar nada. Y cada día que transcurre le quedan menos días de vida sobre la tierra. Es lo peor del caso. Dios mío. ¿Sí sabía o no? ¿No sabe que le quedan menos días de vida? Si usted va a vivir 100, 110, 120, a la edad que tiene ahorita y cuando tenía 10 años le quedan menos años de vida. ¿Está captando? Pero crea por la larga vida. Creamos por la larga vida para servir al Señor. ¿Entendemos? Entonces es importante pues cerrar con esta idea. No sé si vamos a tomar la cena del Señor ahora. El chiste es que se capaciten los ministros, apoyarlos en esa área económica, pero a partir de 4 años, y realmente puedan ser de beneficio y de edificación a la obra de Cristo. Esa es la idea principal. Por otro lado, estamos hablando de gente con corazón sincero, ¿no? No estamos hablando de esos legalistas, que la gracia, que están enseñando un libertinaje. Es que no entienden la gracia, yo los comprendo, está bien. Pero el problema es aquellos que quieren manipular. ¿Estamos captando? El que es legalista de corazón sincero, pues puede escuchar el Evangelio de la gracia. Si no lo entiende, pues vuélvalo a escuchar, porque es corazón sincero, ¿no? ¿Qué es un corazón sincero? Noble, como los de Berea, Hechos 17. Como los de Berea dice que eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos escuchaban al apóstol Pablo y verificaban en las escrituras para ver si es cierto lo que él decía. Pero esos nobles, en Hechos 17, si lo ponemos, creo que lo pusimos el viernes ese, ¿no? Hechos 17, versículo 11, eran más nobles, pero ¿qué más dice? Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, eran judíos religiosos legalistas, que guardaban la ley, mire. Pues recibieron la palabra con toda ¿qué dice? Con toda solicitud. Entonces es importante recibir la palabra con una buena actitud, escudriñando cada día en las escrituras para ver si estas cosas eran así, eran más nobles. Recibieron la palabra y luego dice el versículo 12, eso es lo que requiere Cristo para impulsar a alguien para que predique el Evangelio. Personas nobles, dispuestas, corazón dispuesto. No aquel que dice, es que mi abuelito fue pastor, mi bisabuelito, y a todas las hermanas las mandaba que se pusieran falda larga y no se pintaran, y yo soy así. Imagínense, no quieren cambiar. Yo tengo primos pastores, ¿sabía? Todo el noroeste está impregnado de primos que son pastores, pero todos pertenecen a un sistema legalista donde la mujer no se pinta, usa falda larga, greña larga y lengua larga. No, eso. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Por qué creyeron estos en el Evangelio que predicaba el apóstol Pablo? Mujeres griegas de distinción, ¿por qué creyeron? Legalistas judíos, ¿por qué creyeron? Porque eran nobles, con un corazón dispuesto a entender y aprender los principios acerca de Cristo Jesús y de este maravilloso pacto. Es lo único que pide Él, es lo único que pide. Por eso le digo, yo tengo mucha familia, primos, tíos, lo que es de Sonora hacia arriba, bueno, de Sinaloa, Sonora, y en Estados Unidos están repartidos en muchos lados, primos, que muchos se van a pedir como yo, Soto, y otros los va a encontrar como, ¿cómo se llama el apellido, Michelle? Archuleta. Usted lo va a encontrar como, busca Archuleta y los va a encontrar en el noroeste, todos son cristianos y ministros. Lo busca como Archuleta, ¿no? Que era el segundo apellido de mi papá, pues.
y ahí está toda la familia, todos son cristianos, pero pertenecen a un sistema legalista. Yo tuve contacto con uno de ellos de Estados Unidos, pero imposible poder cambiar esas mentalidades si no hay una disposición en el corazón. Imposible. Es un sistema, o sea, mi abuela fue cristiana, pues, mis abuelos eran cristianos. Y de mi abuela, el hermano de mi abuela fue cristiano, se fue a Obregón y de ahí empezaron a salir todos los hijos, nietos sobre el mismo sistema legal. Bueno, mis abuelos eran de ese sistema, pues. Pero ¿cómo poder decirles yo? ¿Cómo poder decir, si ni siquiera yo entendía la gracia para empezar? El caso es que ellos ven a una mujer pintada y dicen que son como las hijas de Sión, que andan cortoneándose y meneándose y no sé qué, y que por eso Dios las va a castigar. Isaías capítulo 6 por allá, viene ese 3, algo así. Esas pintorrojeadas mujeres que nada más andan provocando, Dios mío, ¿qué es eso? Bueno, es de ese sistema, pero con un corazón noble, no importa el sistema que haya legalista en la mente de la gente, puede haber que Cristo se revele en nosotros. No sé si vamos a la cena. Ah, no, ok, muy bien. Muy bien, pues póngase, pídemosle gracias al Señor y nos despedimos. Y despedimos, ministro Federico Lara, véngase, tenemos carne asada, ahorita aquí está conectado. Por acá anda, creo, en Michoacán. Está a 2 horas, ministro Federico, véngase. Mi teléfono es 33 31 19 28 41. Y ahorita apenas vamos para la carne asada. Está a 2 horas acá, ministro Federico, véngase, acá lo esperamos. Bendecida Rosalba, también véngase de Los Ángeles, agarra un vuelo y véngase a la carne asada. Y todos los que estuvieron conectados, véngase. Ok, estamos cerrando un año glorioso de enseñanzas presenciales, porque ya no va a haber servicio hasta el día viernes 5 de enero. Vamos a tratar de transmitir cuando estemos ahí con un pescado zarandeado ahí en el Maviri, o estemos por ahí comiéndonos unos ricos tamales de puerco de Sinaloa. Vamos a estar transmitiendo posiblemente algunos días, no sé si los viernes o algo así, pero lo importante de todo es poder seguir edificándonos. Siga oyendo otros maestros de gracia, siga oyendo otros ministros de gracia, sigue escuchando el evangelio del nuevo pacto, el evangelio que exalta a Cristo. Siga en eso. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias por ese amor incalculable, inigualable, porque tú eres fiel, Señor, y nunca fallas. Gracias, gracias te damos. Gracias, precioso Padre, por enviar a tu Hijo y revelarnos a tu Hijo en nosotros, para que tu Hijo sea formado y seamos impregnados del Cristo eterno, del Cristo glorificado que ya portamos, pero también entender el Cristo crucificado, el Cristo que sufrió, el Cristo que pagó el precio, el Cristo que derramó la sangre eterna. Gracias por este 2023 que estuviste con nosotros todos los días, 24 horas al día. Gracias por esa manifestación gloriosa y poderosa de ese amor. Gracias porque el perfecto amor echa fuera todo temor, y por eso somos perfeccionados en esa maravillosa gracia en lo que tú pagaste, Señor. Eso lo único que hace es poder enamorarnos más de ti, Señor, y estar agradecidos contigo, porque este año muchas personas murieron, pero tú nos preservaste por tu gracia maravillosa. Gracias por tu vida gloriosa que nos has proveído, Señor, esa vida maravillosa tuya, y podemos gozar ahora estar en ti, esa vida eterna que está en nosotros, podemos disfrutarla ahora, Señor. Gracias porque todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria, porque no nos hace falta, porque en ti estamos completos, Señor. Gracias por posicionarnos en lugares celestiales juntamente contigo, porque somos justificados, perfectos y santos, Señor, no por nuestras obras, sino por tu obra maravillosa, por ese sacrificio perfecto. Gracias porque te entregaste por nosotros, Señor. Gracias por la oportunidad de entender esta división de los pactos, por entender el pacto que ahora nos aplica como iglesia de Cristo, porque no somos una iglesia judía, sino una iglesia de Cristo ahora,
compuesta por judíos y gentiles, y que nos regimos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y es lo único que nos libra de la ley del pecado y de la muerte, Señor. Gracias por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Gracias porque en estas vacaciones, en este tiempo, Señor, nos vas a dar la oportunidad de convivir con nuestra familia y vas a estar con nosotros, porque vamos a ir y regresar con bien, Señor. Bendito es nuestro entrar y nuestro salir. Gracias, Señor, porque todo está suplido para estas fechas, para este tiempo: comida, alimento, vestido, bebida, casa. Gracias, Señor, por la vida maravillosa. Gracias por las añadiduras a la bendición, porque ya toda bendición se nos fue dada en los lugares celestiales, porque somos benditos en Cristo. Gracias, precioso Rey, por la renovación de esta mente. Gracias, declaro en el nombre de Cristo Jesús que somos portadores de tu gloria, Señor, y que te expresamos cada día más a ti aquí en la tierra. Gracias, precioso Rey. Gracias, te adoramos. Creemos que regresaremos a este 2024 y que en esas estadísticas de la gente que a lo mejor no va a conservar su vida, nosotros no estaremos, Señor, porque tu gracia y tu favor está todos los días con nosotros. Gracias, precioso Cristo, porque tenemos protección divina, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que también Espíritu, sabiduría y revelación viene a nuestra familia, viene a nuestros hijos, viene a nuestros padres, viene también a otros ministros y a otros hermanos en Cristo que van a ver esta enseñanza. Gracias, Señor, te doy porque este evangelio del reino se extiende por todas las naciones. Lo declaramos en Cristo Jesús. Y 2024 será un año de una manifestación poderosa de tu gloria cuando estemos predicando, Señor, tu palabra, cuando estemos evangelizando este mundo. Declaramos que somos luz en este mundo y que puede las personas ver a Cristo en nosotros. Ese es nuestro máximo anhelo. Gracias por usar este recipiente, Señor, para que tu gloria, para que tu gracia y tu favor puedan ser expresados a esta humanidad que está en tinieblas. Gracias, precioso Rey. Gracias por este 2024. Gracias por muchos años más que vienen para cumplir el propósito eterno en Cristo Jesús. Gracias por cada proyecto financiero que tú pusiste en nuestro corazón para evangelizar Jalisco, Señor, por el domo a la fe. Gracias por la manifestación del terreno y las finanzas para construirlo y las finanzas para poder operarlo, Señor. Gracias porque ya todo fue dado en Cristo Jesús. Y ahora creemos que ya lo tenemos, porque eso es la fe, creer que ya tenemos todas las cosas que se pagaron por gracia. Gracias, Señor, por la sanidad de nuestros cuerpos. Declaramos cuerpos sanos, órganos nuevos en el nombre de Jesús, huesos nuevos. Cada sistema se alinea a tu palabra y creo que por tus heridas hemos sido sanados. Por el poder del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo manifestándose, fe, milagros y sanidades aquí en la tierra en el nombre de Cristo Jesús para nuestros cuerpos, pero sobre todo el Espíritu Santo glorificando a Cristo en cada persona y revelando a Cristo en cada oyente y cada creyente. Gracias, Señor. Gracias, precioso Rey, en Cristo Jesús. Amén. ¿Merece un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, precioso Cristo. Gracias, precioso Rey. Muy bien, pues nos despedimos de los que estuvieron conectados. Ministro Federico Lara todavía tiene chance de venirse acá a Jalisco, si anda cerca. Y todos los que estuvieron conectados, hermana Rosana Morales, José también, y todos los que estuvieron conectados y los que se van a conectar, y los demás hermanos de todo que nos ven. Hermana, creo, Claudio Espinosa también ahí pone like a los videos también. Hermana bendecida en Cristo. Acá tiene una familia en Cristo Jesús, acá en Jalisco, México. Y así mismo cada persona que nos va a ver de manera diferida, el pastor Guido también que nos ve de manera diferida también de acá de Colombia. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. En Cristo Jesús les bendecimos. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo reina en sus vidas en este fin de año y en los subsecuentes años que vienen en Cristo Jesús. Amén.